Así que quiero invitarles a que busquen Lucas capítulo 16, versículos 1 al 13. Lucas 16 del 1 al 13. Voy a leer en la Biblia de las Américas, Lucas 16, versículos del 1 al 13. Hasta el 14 voy a leer. Dice así: decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. 14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Para los que son como los fariseos, los enemigos de Jesús, para los que son enemigos de Jesús, los que no creen en el Señor, muchas cosas que hacen los cristianos son motivo de disgusto, pero hay dos que no soportan. Para los que son enemigos de Jesús, enemigos del cristianismo, ellos no soportan ver a los cristianos estar predicando el evangelio en donde quiera, tratando de convencer a la gente que se conviertan a Cristo. No lo soportan. Ellos lo miran como una agresión, como una intrusión a la vida privada. Ellos quisieran que no habláramos nada, que dejáramos que cada quien decidiera lo que quisiera con respecto a su vida espiritual y que nos quedáramos callados. Así que no soportan eso. Pero hay otra cosa que todavía les ofende más, y es cuando nosotros levantamos fondos y colectamos dinero para financiar la misión. Ahora, yo entiendo que muchos de ellos se quejan de que los cristianos levantamos fondos o pedimos ofrendas porque ha habido muchos que dicen ser cristianos que son unos ladrones, que se sirven de las cosas de la fe para su ganancia personal. Yo entiendo eso. Sé que hay falsos maestros que están aprovechándose de la buena fe de la gente para hacerse ricos. Pero yo no estoy hablando de eso, porque hay un cristianismo verdadero. Hay un cristianismo que es bíblico en verdad. Hay un cristianismo donde nosotros tratamos de ser los primeros en poner el ejemplo, porque hemos puesto nuestro propio dinero y nuestras propias vidas por delante para llevar el evangelio. Por eso no nos da temor invitar a otros que se nos unan,
Porque no estamos sacando ganancia. Porque no nos aumentan el sueldo si las ofrendas aumentan. Porque no pedimos para nosotros. Pedimos para los que son menos favorecidos, para los que están en necesidad, para los que no han oído el Evangelio. Para apoyar a los misioneros que dejaron todo para irse y pagar el precio. Pero a los que no son creyentes no les preocupa eso. A ellos les molesta. Y entonces el problema de ellos no es tanto lo que nosotros los cristianos decimos o hacemos. Realmente el problema es con Jesús. ¿Por qué? Si entre nosotros hoy hay alguien así, que se identifica con alguien así que no es cristiano y que le disgusta, ¿por qué somos tan proselitistas? Dicen ellos, ¿por qué andamos buscando gente para hacerse de nosotros? ¿Y por qué pedimos dinero? Yo lo único que les pido es que vean lo que dice la Biblia. Porque esta idea de nosotros, de ir al mundo a predicar el Evangelio, no se nos ocurrió a nosotros. Esto fue idea de Jesús. Esto de invertir nuestros recursos materiales en la promoción del Evangelio en todo el mundo, no es una idea de nosotros. Sale de la Biblia. Y hoy quiero llevarlos otra vez a ustedes a que vean lo que dijo Jesús, para que entiendan que nosotros no inventamos el cristianismo y la forma en que funciona, que está allí en la Biblia. Y cada quien haga con eso lo que quiera. Cada quien. Pero hoy los voy a desafiar a través del recordatorio de esta historia que Jesús contó, para que se examinen en la autenticidad de la fe. Porque es fácil decir que uno es cristiano, pero con los hechos es que se demuestra el verdadero cristianismo. Les voy a poner en contexto el antecedente de la historia. El Evangelio de Lucas tiene el propósito de anunciar las buenas nuevas a todos, especialmente a los que están en desventaja. Ese es un evangelio particularmente relevante para todos los que eran personas sin expectativas. Es un evangelio donde se habla cómo mujeres se convierten a Jesús, samaritanos se convierten a Jesús, niños se convierten a Jesús, leprosos se convierten a Jesús. Todos los que no tenían posibilidades, el Evangelio de Lucas dice, este mensaje es para todos, para todas las naciones, para todos, para todas las personas, sin importar hasta dónde han llegado. Del capítulo 1 al 9 se nos cuenta lo que Jesús hizo los primeros años de su ministerio, especialmente del capítulo 4 al capítulo 9, y del capítulo 9 al final, del capítulo 10 hasta el capítulo 22, se nos cuenta lo que pasa en la vida de Jesús en las últimas semanas. Ya Jesús sabe que va a morir, llegó el tiempo de su muerte, Él afirma su rostro para ir a Jerusalén porque sabe que va a morir. Así que todo lo que se cuenta del capítulo 10 de Lucas hasta el 22 sucede de camino a la cruz. Jesús ya sabe que va a morir. Cada historia que Jesús da en esos capítulos es una historia muy importante porque Jesús ya sabe que va a morir, y cuando tú te vas a morir, tú no gastas tu tiempo con cosas que no tienen valor. No te la pasas hablando de enseñanzas que no tienen sentido. Son enseñanzas que para Él tienen mucha importancia porque Él sabe que eso es, como quien dice, sus últimos cartuchos. ¿Entienden lo que digo? Y esta historia del capítulo 16 es una de esas. En el capítulo 15, el versículo 1 y 2, para los que tienen ahí la Biblia a la mano, se van a dar cuenta que había un grupo de religiosos, los escribas y los fariseos, que estaban enojados con Jesús porque Él permitía que los cobradores de impuestos, o sea, los archipecadores, que los cobradores de impuestos y los pecadores se le acercaran y comieran con Él. Ellos estaban enojados porque Jesús, si era de Dios, permitía que los más pecadores se le acercaban. Ahora, en el versículo 2 de Lucas 15, los fariseos y los escribas dicen, ¿por qué permites que los pecadores se te acerquen y comes con ellos? No es una observación la que ellos hacen, es una crítica, es una queja. Y Jesús, si Jesús no le hubiera importado, los ignora y se sigue de largo, pero aún ellos le importaban a Jesús. Por lo tanto, Jesús va a responder a la crítica, pero no lo va a responder de manera normal, por así decirlo, sino que lo va a responder con historias. Y las tres historias que están en Lucas 15, la de la oveja perdida, 100 ovejas, una se pierde, el pastor va y la busca. Número 2, la moneda perdida, una mujer, se le pierde una moneda,
no la encuentra, así que mueve todos los muebles, barre la casa hasta que encuentra la moneda. Y la tercera historia, la de un padre rico que tiene 2 hijos y el hijo menor se le pierde, se le extravía, conocida como el hijo pródigo, esa parábola. Las 3 historias son la respuesta de Jesús a la crítica de los fariseos. Estos son los enemigos de Jesús, no son cristianos. Y las 3 historias tienen una misma respuesta, y es: yo gasto mi tiempo, poniéndolo en palabras de Jesús, yo gasto mi tiempo con los pecadores porque están perdidos. Como la oveja perdida, como la moneda perdida, como el hijo perdido, a mi Padre le interesan los perdidos. Mi Padre en el cielo se alegra cuando un perdido es encontrado. Por eso yo busco a los perdidos, porque amo a mi Padre y quiero que se alegre mi Padre y amo a los perdidos. Por eso me junto con los perdidos, porque me importan y porque me importa mi Padre. Y de pasadita les dice: y también me importan ustedes, porque en la última historia de 2 hijos, el hijo menor es perdido y el hijo mayor es el ofendido. Es el trabajador, el cumplido, pero se indigna cuando el hermano menor se arrepiente y vuelve. Y entonces él no quiere participar de la fiesta que el papá lanza para celebrar el regreso del hermano mayor. El hijo mayor se indigna y entonces en la historia el padre sale y le dice: hijo, no estés así, entra, festeja con nosotros, tu hermano estaba muerto y ahora vive. Y la historia queda inconclusa porque no se sabe si el hijo entra o no. El hijo mayor son los fariseos. Y la respuesta que el fariseo dé es el fin de la historia. Si los fariseos terminan aceptando a los pecadores porque ellos están creyendo en Jesús, entonces es como el hijo mayor entrando a la fiesta. Pero si no quieren, se quedan afuera de la celebración. Y aquí quedarse afuera de la celebración no solamente es quedarse afuera de una celebración temporal, es quedarse afuera del reino de Dios. Jesús acaba de contar estas 3 historias a los enemigos, y allí en esa multitud también están sus discípulos. Y ahora Jesús voltea con sus discípulos. Lucas 16:1. Vean ahí cómo empieza el relato. Entonces Jesús, de estarle hablando a los fariseos con historias, voltea y ahora le habla a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Y Jesús va a rescatar 2 temas de la última parábola. El tema del desperdicio, el hijo menor derrochó las riquezas de su padre, y el tema de la riqueza, el hombre rico con 2 hijos, el hijo menor desperdicia, y Jesús va a tomar 2 temas de esa parábola, la riqueza y el desperdicio, como el tema central de todo el capítulo 16. Hay 2 historias en el capítulo 16, la del mayordomo infiel, dicen algunas Biblias, o el administrador fraudulento, como la quieras llamar, en la primera mitad, y luego en la última mitad la de rico y Lázaro. Pero el tema central de todo el 16 ese es un capítulo que habla del dinero y del evangelismo. Y también es un mensaje para discípulos. ¿Para quién? Porque ¿qué dice el versículo 1? ¿Ya vieron? ¿Qué dice? ¿A quién le habló Jesús ahí? Entonces, ¿a quién le habló Jesús? A los discípulos, a los cristianos. Entonces, este mensaje no es para no cristianos. Este es un mensaje para cristianos. ¿Para quién es este mensaje? No los oigo. ¿Para quién? No los oigo. ¿Para quién? Ok, ¿y usted qué es? Entonces, ¿para quién es este mensaje? Para mí, exactamente. Diga, para mí. ¿Este mensaje para quién es? Si tú dices que eres cristiano, este mensaje es para ti. ¿Estamos? Este mensaje está dividido en 2 partes: la historia y las aplicaciones de la historia. La historia del versículo 2, bueno, desde el versículo 1, la mitad, hasta el versículo 8, y luego del versículo 9 al versículo 13. Jesús ni siquiera va a explicar la parábola porque es obvia. Solo va a ir a decirnos una serie de verdades al final y tienen implicaciones prácticas. Ahora vamos a ver de qué escoge Jesús hablarles a sus discípulos. ¿Listos? Ahí estamos. Vamos a ver la historia ya la leímos al principio. Es la historia de un administrador, como dijeron allá en México, tranza que estuvo robándole al patrón hasta que lo descubren, y entonces después de que lo descubren en las trampas, entonces él se le anuncia que pierde su trabajo y ahora él tiene que pensar una estrategia. Descubre una estrategia y después el patrón se sorprende de la estrategia. Vamos a repasar algunos detalles de la historia.
Entonces, empezamos ahí viendo el relato cuando dice en el versículo 1, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. La palabra mayordomo en el idioma griego es oikonomos y se traduce también administrador en muchas versiones de la Biblia. Esta palabra administrador aparece en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 aplicada a los cristianos. En ese pasaje de 1 de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, úselo como buenos administradores, esa es la palabra, como buenos administradores de la gracia de Dios. Los cristianos en la Biblia son llamados administradores. Un administrador es uno que usa los recursos de alguien más que le fueron confiados, que no son suyos, son de alguien más, pero él los usa como si fueran suyos, pero va a dar cuentas por cómo los usa. Eso es un administrador. Un mayordomo, dicen las versiones que estamos leyendo. En los tiempos de Jesús, muchos hombres ricos usaban esclavos, algunos de sus esclavos, y los ponían al frente. Como muchos hombres ricos tenían muchas propiedades, no podían estar en todas al mismo tiempo, entonces nombraban un administrador, lo ponían a cargo, ahí vivía en esa casa y administraba todo lo que tenía que ver con el negocio en esa, y así sucesivamente. En este caso no está hablando de un hombre que era esclavo del patrón, porque si hubiera sido esclavo, después de hacer sus trampas, lo hubiera castigado si hubiera sido esclavo, pero no lo castiga, sino que lo despide, así que era un empleado. El hombre es sorprendido, y de hecho el pasaje, si ustedes observan en el versículo 1, dice que fue acusado. Quiere decir que este hombre llegó a ser tan descarado en sus tranzas que se empezaron a dar cuenta a otros. El patrón era tan rico que por un tiempo no se dio cuenta que lo estaban robando, pero se empezaron a dar cuenta a otros. Ahora, el verbo que se usa aquí para fue acusado es el verbo que tiene la misma raíz de la palabra que tú y yo ya usamos, y es la palabra diablo. ¿Qué significa diablo? ¿Alguien recuerda? Acusador. La idea es que alguien de sus compañeros vio lo que estaba haciendo y por envidia, porque eso es, la palabra tiene esa carga, una carga de mala intención. Alguien vio y fue y lo acusó. No, patrón, ¿qué cree? ¿Qué pasó? No, pues allá el Pánfilo. ¿Qué pasó? Mire, y las pruebas que le mostraron al patrón fueron tan fehacientes en el fraude que el patrón ya ni siquiera tuvo que averiguar si era cierto, porque era irrefutables las evidencias que le estaba robando o que estaba haciendo trampa. Y entonces él de una vez va y le dice: ya sé lo que estás haciendo, arregla todo, auditoría final, entrega cuentas, ya no hay trabajo para ti, se acabó. Nada que me digas, esto ya es irreversible, perdiste tu trabajo. Así que arregla todo. Ahora recuerden, como administrador era el apoderado legal del patrón. Si él firmaba en los tratos, su firma era legítima. Entonces la historia dice que cuando el hombre ya se ve perdido, dice: ya perdí mi trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La idea es como que el hombre está, piense y piense, porque notan en el versículo 3, si no me equivoco, dice que pensaba para sí mismo, ¿verdad? Dice, y el mayordomo se dijo a sí mismo, estaba como: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice: cavar, no tengo fuerzas. Ahora, cavar era el trabajo más bajo en esa sociedad. Cavar solo lo hacían los esclavos o los que no sabían hacer nada. Era un trabajo muy pesado. Y él dice: no, yo no tengo fuerzas para eso. O sea, él era un empleado de cuello blanco, ¿no? Pues administrador. Y notaron que el patrón era muy rico, porque lo que le va a perdonar a los deudores es mucho dinero. Quiere decir que el patrón tenía más dinero que lo que prestaba. O sea, que era muy rico el patrón. Y ahora él está, no, trabajar así duro, no, trabajar en la varilla, trabajar en el cemento, trabajar allí en la labor, en el campo, no, eso no es para mí, no. Y dice, y mendigar, o sea, lo contrario que era, no trabajar, ¿verdad? Vivir de la caridad. Mendigar me da vergüenza, o sea que también era orgulloso, ¿verdad? Dices, no, pues aquí yo con mi iWatch y mi iPhone y mi iPad y ay no, qué vergüenza. O sea, no, yo no, ¿verdad?
Entonces él está piense y piense, ¿qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y luego la forma en que escribe el texto demuestra que fue como una especie de, como un eureka, como dicen allá, le cayó el 20, se le prendió el foco y dice, ¡ah! Ya sé qué voy a hacer. Y empieza a implementar su estrategia. Entonces le habla al primero. La idea es como que hubo muchos deudores, aquí nomás se nos dan 2. Pero le habla al primero y le dice, fulano, ¿cuánto le debes a mi señor? ¿Cuánto le debes al patrón? No, pues le debo 100 barriles de aceite de oliva. Para que ustedes se den una idea, había 3 tipos de barriles en aquellos tiempos. El barril de Jerusalén llamaban barril romano y barril de Galilea. El barril de Jerusalén era 32 litros, el barril romano 35 y el barril de Galilea 37 litros. O sea cuál fuera el barril que se habla aquí, porque no se sabe cuál barril. Nomás dice bato, así es la palabra bato, que es barril ahí. Entre 32 y 37 litros, vamos a dejar promedio 35 litros por barril. Si tú multiplicas por 100 barriles, estamos hablando de 3.500 litros de aceite de oliva. Algunos han hecho el cálculo y se calcula que más o menos se requirieron la cosecha de 150 árboles de olivos para extraer ese aceite. Equivaldría a unos 1,000 denarios en dinero. El denario era el sueldo de un día de trabajo, por lo tanto 1,000 denarios era el equivalente a más de 3 años de trabajo. Era un buen billete. ¿Cuánto le debes? El equivalente a 1,000 denarios. Y le dice, no te preocupes, reescribamos la factura. Ahora noten al final del versículo que estoy citando, es el versículo 6, le dice, siéntate pronto. Siéntate pronto. ¿Qué es la idea de eso de siéntate pronto? Córrele, córrele. O sea, esto lo debió haber hecho en secreto, en privado, que no se enterara, porque esto era cuestión de tiempo. Le dice, siéntate pronto. A ver, 50, ya no debes 100, debes 50. Tú eres el deudor, ¿cómo te sientes ahora? Compadre, lo que se te ofrezca. Eso es lo que él está tratando de producir en ellos, ¿entienden? Una deuda de reciprocidad. Es decir, qué favorazo me acabas de hacer. Luego va con el segundo, le habla al segundo y le dice, ¿y tú cuánto debes? Y le dice, 100 medidas de trigo, dice la versión de nosotros, 100 coros, dice el texto griego. Un coro era equivalente a 10 batos, o sea, un coro era igual a 10 barriles. Si el barril medía, el aceite es líquido, el trigo es sólido. Pero si hacemos la equivalencia, como lo han hecho los expertos, entonces más o menos estamos hablando de 10 veces más por cada uno y son 100 medidas de trigo. Quiere decir que en lugar de ser 3.500 eran como 35.000 kilos de trigo. En palabras simples, 35 toneladas de trigo. Imagínense todo eso. Más o menos era la cosecha de 40 hectáreas de sembrado de trigo. En dinero, en aquellos tiempos eran 2.500 denarios. 2.500 denarios equivalía más o menos al trabajo de unos casi 8 años de trabajo de un jornalero. Y dicho en dinero, entonces a él le dice, ¿cuánto le debes? 100, escribe la factura, 80 nada más. O sea que le hace un 20% de descuento. A los dos más o menos les perdona la misma cantidad, solo que para uno era el 50%, unos 500 denarios, para el otro el 20%, unos 500 denarios. Era un buen billete. Ahora, imagínense, su patrón era dueño de mucho más que eso. Y estos también son ricos, porque estamos hablando de grandes cantidades. Así que él no se sabe, porque la historia no lo cuenta, no se sabe si los deudores sabían que él estaba haciendo esto en secreto de su amo o de su patrón, o si ellos pensaban que era simplemente la obediencia del administrador a las órdenes de su patrón. Si ellos hubieran pensado que fue la idea del patrón perdonarles la deuda, ellos hubieran quedado sumamente agradecidos con el patrón.
Además, la firma del administrador era legal. El patrón no iba a poder echarse para atrás. El descuento estaba asegurado. Por lo tanto, ellos iban a estar agradecidos con el patrón. Y cuando el patrón se diera cuenta, y se dio cuenta, cuando el patrón se diera cuenta, lo único que le quedaba era asumir la pérdida y quedarse callado, porque si no se quedaba callado, no le iban a tener gratitud de ellos. Así que, por reputación, le habría convenido quedarse callado para quedar como bondadoso. De todos modos, la pérdida estaba garantizada y el administrador quedaba bien parado, ¿verdad? Y ellos iban a decir, no, pues hay que darle trabajo. En el caso inverso, en el caso de que ellos supieran que el patrón no había autorizado eso, pero se aprovecharon del poder legal del administrador, entonces ellos también habían sido unos pillos. Junto con el administrador, se aprovechaban del momento para reducir su deuda. Pero ahora ellos quedaban enganchados con el administrador, porque él podría chantajearlos, ¿verdad? Al destaparse la trampa, él podría chantajearlos y decirle, o me das trabajo o le digo, ¿verdad? O sea que como lo veas, por la buena o por la mala, este hombre muy astuto, cierra el negocio y ahora sí dice, que me corran. ¿Qué? Como dice el Donald Trump, you're fired, ¿verdad? Pues ¿qué? Dice que aquí yo tengo ya 2 garantizados. La historia no tiene fin, ahí queda, no se sabe. Simplemente hay un comentario inesperado cuando el patrón descubre, porque descubre, ¿verdad? Y ya cuando ve la movida del otro dice, qué sagaz me salió este. Qué tremendo. A de esas veces que ya ha hecho el daño, ya. ¿Te acuerdas cuando tú tenías tus hijos chicos? Y algunas veces los chiquillos hacían una travesura que en lugar de enojarte dices, pero qué ocurrencia. O sea, ya ni te enojabas, ya nomás te reías, ¿verdad? O sea, qué ingenio para hacer el mal. Esa es como la idea de la historia. Aquí él dice, no está celebrando que hicieron mal, pero está reconociendo y elogiando el ingenio para asegurar su futuro. Ahora, esta historia no significa, vamos a hacer aclaraciones, esta historia no significa que está bien hacer trampa. Jesús no está diciendo, se vale hacer trampa siempre y cuando no te cachen, no está diciendo eso. No sé por qué, pero el Señor era el Señor, Él tiene ese derecho. Él de vez en cuando usó historias de personas injustas para dar lecciones justas. En otra ocasión Él habló de un juez injusto que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y Jesús usa esa historia para hablar de la oración. En este caso, Él usa la historia de un administrador injusto para enseñarnos qué. Ese es el punto. ¿Cuál es el punto de la historia? El punto de la historia, Jesús lo dice en el versículo 8. Dice, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Y aquí viene, comentario de Jesús. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, a ver, vamos entendiendo. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Los cristianos. ¿Quién más? Los discípulos. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los no cristianos, los no creyentes, ¿verdad? ¿Quién más? Fíjense lo que Jesús está diciendo, que los hijos de este siglo son más sagaces. El término griego ahí literalmente es más inteligentes. Entonces, si yo estoy diciendo, estos son más inteligentes que aquellos, entonces, si lo invierto, estoy diciendo, aquellos son más que estos, no, mejor decimos que estos son más inteligentes, porque del otro lado se va a oír más feo, ¿verdad? Pues eso que les da risa, eso es. Ahora se van a aguantar. Muchas veces los cristianos son más tontos que los no cristianos con respecto a su futuro. Ese es el punto. Fíjense bien. El no cristiano sabe que se le avecina un futuro difícil y él se da cuenta por adelantado y él hace decisiones coherentes para asegurarse un futuro mejor. Ese es el punto. Estos no cristianos no creen en Dios, ¿verdad que no?
No creen en la eternidad. Ellos viven el presente, eso es todo. ¿Quiénes son los que creen en Dios? Los cristianos. ¿Quiénes son los que dicen de la eternidad? Pero la forma en que viven no conecta. No conecta. La forma en que viven, específicamente en el contexto, está hablando del dinero. La forma en que muchos que dicen ser cristianos administran los recursos no demuestra que creen en Dios y que creen que hay una eternidad, porque viven como si no existiera ninguno de los dos. Ahora Jesús entra en el versículo 9 y nos da 10 verdades acerca del reino espiritual relacionado con el dinero y las finanzas. ¿10, pastor? Sí. Yo no escribí la historia, la escribió él. Así que vamos a verlas rápido. Primera lección, observen, versículo 9. Y yo os digo, ¿qué creen que quiere decir Jesús con esa frase? Y yo os digo. Está diciendo, voy en serio, O sea, yo les digo, está apelando a su autoridad. Yo les digo, entonces ahí escucha, ¿qué nos dice Jesús? En primer lugar, primera lección, versículo 9 dice, hagan amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os recibas en las moradas eternas. Número 1, debemos hacer amigos para la eternidad. ¿O no dice eso el texto? ¿No dice eso el texto? Debemos hacer amigos. Miren, muchas personas viven para ellas mismas. Uno me dijo, primero yo, luego yo, y entonces también yo. Así me dijo. Muchísima gente vive en este mundo centrada en sí misma nada más. Hay otros que dicen, no, nada más yo. Mis amigos, mi familia. Entonces hay otros que se mueven un paso más allá, que en lugar de vivir solamente de manera egoísta, que viven para hacer amigos. Podríamos pensar que ellos están cumpliendo la orden de Jesús, pero Jesús no dijo, hagan amigos, punto. Él dijo, hagan amigos con las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. O sea que los amigos de los que Jesús está hablando son amigos con los que te vas a reencontrar en las moradas eternas. ¿Están captando el punto? O sea, son amigos para la eternidad. Hay personas que viven y que administran sus recursos para ellos mismos. Hay otros que consiguen y disfrutan sus recursos para ser amigos. Pero Jesús está ordenando a los discípulos, a los cristianos, que usen sus recursos para hacer amigos para la eternidad. Amigos para la eternidad. ¿Tú tienes amigos para la eternidad? La segunda cosa que vemos aquí en el versículo 9 es que Jesús está diciendo que para tener amigos para la eternidad, Dios nos ha dado recursos. Usen las riquezas injustas. No está diciendo que nosotros debemos tener ganancias mal habidas, no. Está hablando de las riquezas de este mundo. Las categoriza como injustas porque muchos males están relacionados con el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es un recurso peligroso. Es un siervo excelente, pero es un amo terrible, dijo alguien. Usa los recursos que Dios te ha concedido para ganar amigos. Es que si yo pudiera, Luis, con dinero comprar la conversión de mis amigos, qué fácil yo lo haría. Tienes razón, no se puede ganar gente con el dinero, pero puedes administrar el dinero de modo que puedas presentarles el evangelio, porque el evangelio es el único mensaje que puede resultar en salvación, ¿no? El evangelio es poder de Dios para salvación. Por ejemplo, tú tienes tu amigo, no quiere oír de Jesús. O no sabe si quiere oír, porque nunca tiene tiempo. Siempre andan las carreras. ¿Cómo estás? Ya llegué, ya me voy. Nunca hay tiempo. De pronto tú dices, ¡hey! José, te invito a lonchar. De pronto tiene tiempo, ¿verdad? Yo pago. No, pues a la hora que quieras. Ya tiene tiempo, ya tienes 30 minutos ahí, ni modo que se te escape, ¿verdad? O sea, yo podría decir 1,000,000 de escenarios de cómo tú, si eres inteligente, con la ayuda de Dios, puedes usar parte de tus recursos para que alguien pueda oír de Cristo el evangelio. Tú puedes decir, yo no puedo oír,
Yo no puedo ir allá, pero él puede ir y no tiene con qué. Hagamos equipo. Entre nosotros ayudamos para que él vaya. Es muchos escenarios. Usa tus riquezas. Entonces, ¿para qué Dios te ha confiado las riquezas? ¿Solo para disfrutarlas? Así es como piensan los que no son del Señor. Pero nosotros somos discípulos. Tercera lección que nos enseña este versículo 9. Un día las riquezas faltarán. Observan que dice, no dice para que si les faltan, no, dice para que cuando les falten. De hecho, King James y la English Standard Version dicen when they fail. No solo las riquezas en cuestión de tiempo te van a faltar, te van a fallar. El día que Dios no permita, le den una enfermedad terminal, un diagnóstico de una enfermedad terminal, el dinero no compra la salud. Solo por uno de tantos escenarios. Un día estás aquí y un día te roban o la bancarrota o qué sé yo. Las riquezas son inciertas. ¿Por qué quisieras consumir tu vida siempre detrás del dinero cuando nunca lo puedes garantizar? Un día simplemente te sientes mal a medianoche, te tienen que llevar a la emergencia y en un mes ya tienes un bill de más de $1,000 y no te lo esperabas. ¿Ves? Van y vienen. Tienes que aprovechar cuando puedas para ganar amigos. Cuarta lección, en la eternidad nos vamos a reencontrar con algunos amigos. Incluso en la segunda parábola que está más abajo, cuando dice que el rico muere y ve a Lázaro y lo reconoce, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro. ¿Qué nos enseña con eso? La gente se va a reconocer y se van a reencontrar. Para aquellos que ya tienen seres queridos que confiaron en Cristo y murieron, buenas noticias, nos van a recibir ellos. Y todos aquellos que nosotros contribuyamos para ganar gente para Cristo, el día que muramos no tienes nada que temer. No tienes que temer al túnel oscuro ni ningún espíritu maligno. No tienes que temer nada, no necesitas novenario ni nada. Cuando alguien está en Cristo y muere, solo para esa persona hay un portal de gloria que le espera, y en ese portal va a haber mucha gente que lo conoció y que murió antes que él, que fueron salvos esperándolo, con los brazos abiertos. Tal vez tu padre, tu madre, si se te adelantaron, un amigo, un hermano, tu pastor, Dios quiera, ¿verdad? Es que esté ahí. Oye, ¿el pastor dónde está? No sean así. Okay. Versículo 10, ¿qué otra lección? Ya llevamos 4. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. ¿Qué está diciendo? ¿Qué implica esto, Jesús? ¿Saben qué, hermanos? El dinero que tú tienes es una prueba para ti. Dios, cada cosa que te ha dado, te la puso en las manos para probarte, para ver si vas a ser fiel. Él está probando, está viendo, Dios, qué haces con lo que tienes y cómo lo usas. Y si tú eres fiel en lo poco, entonces Él te puede poner sobre más. Pero el que es injusto, ahora presten atención a esa palabra, al que es injusto, ya no solo dice que es infiel, pero es injusto, porque según Jesús es injusto que alguien que dice ser cristiano no maneje bien, que no invierta los recursos que Dios le ha prestado en cosas eternas. Es injusto. La Biblia dice claramente que los injustos no heredarán el reino de Dios. Yo entiendo porque en 2 pasajes del Nuevo Testamento dice que la avaricia es idolatría y los idólatras no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15. Es muy clara la escritura. ¿Qué está tratando de decir Luis? Miren, cuando yo digo que es cristiano, decir que soy cristiano es fácil. Pero cuando yo digo que soy cristiano y yo no quiero dar del dinero que Dios me ha confiado para ofrendar para el evangelio, para invertir en las misiones, en el evangelismo, entonces tengo derecho a dudarlo. Porque el dinero no es nuestro. Para evitar ese riesgo, mi esposa y yo, cuando nos casamos hace más de 25 años, dijimos, para evitar el riesgo del materialismo, de esta idolatría en nuestras vidas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos siempre a dar cuando menos el 10% de todos nuestros ingresos por delante.
Y de lo que nos sobre, allá administramos. Pero siempre Dios primero, por delante el 10%. Así nunca vamos a correr el riesgo de esta idolatría. Ahora, ustedes han de pensar que nosotros tomamos esta decisión cuando teníamos mucho dinero. No. No. Una caja de cartón forrada con papel de regalo fue lo que mi esposa hizo para tener de mesita en nuestra primera temporada matrimonial. Para eso nos ajustó. Pero quisimos aprender a obedecer desde el principio, porque si no después es más difícil. Hay jóvenes en nuestra iglesia que ofrendan más que algunos de nosotros. Eso tendría que enseñarnos algo. Eso es muy triste. Eso habla de la verdadera naturaleza de nuestro cristianismo. Ahora, no estoy diciendo que siempre tienes que dar a la iglesia, pero lo que sí le estoy diciendo es que nadie en esta iglesia que diga ser cristiano se va a justificar delante de Dios si de cada cheque que recibe no da algo. Tiene que dar, aunque sea su mamá que está allá, a un necesitado o a la causa del evangelio y de las misiones. Yo no sé, ni me van a subir el sueldo, no se preocupen si ofrendan o no aquí. Pero Jesús es muy serio con esto. De hecho, en ese versículo también se nos implica en el versículo 10, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. 11, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuáles son las riquezas verdaderas, hermanos? ¿Saben cuáles? Las espirituales. La herencia que tenemos allá en el cielo. Si lo que Jesús está diciendo aquí es cierto, y lo es, en el versículo 11, si no ha sido fiel en el uso de las riquezas injustas, o sea, si ustedes no están administrando sus recursos cristianamente, si no entienden que el dueño de tus cosas es Dios y que debes dar parte de tus ingresos a la causa de Cristo, si tú no entiendes eso, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? ¿Por qué Dios te tendría que dar el cielo? Fíjense nada más qué serio está esto. De hecho, ese es el corazón de la enseñanza del rico y Lázaro. Uno que se cree que es muy cristiano, el día que se muere, en el infierno. ¿Cómo sabemos que se creía muy cristiano el rico? Porque los judíos creían que entre más rico, más consentido por Dios. Por eso Dios lo había bendecido. Y resulta que no, que despierta en el infierno. No estoy diciendo que la salvación es por lo que das, claro que no. Lo que estoy diciendo es que cuando somos auténticos cristianos, nuestro corazón cambia por dentro. Ya no estamos apegados a lo material, confiamos en la fidelidad del Señor y no nos duele contribuir para la causa, porque queremos ver más gente en el cielo. A eso vino Jesús, a buscar a los perdidos. Versículo 12, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? Lo que tenemos no es nuestro. ¿De quién creen que es? De Dios. Versículo 13, ningún siervo, ningún esclavo puede servir a dos señores, le hace amo. Ningún esclavo puede servir a dos amos. Hermanos, cuando un esclavo tiene algo, lo que tiene, ¿de quién es? ¿De él o de su amo? ¿Ves? ¿Cuántas cosas tiene el esclavo? Nada. Todo es de su amo. Dice, porque amará a uno y aborrecerá al otro, se apegará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿cuáles son los dos amos aquí que están compitiendo en el corazón del creyente? Dios y las riquezas. ¿Y quién es el esclavo entonces? ¿Quién es el esclavo? ¿Dios o el cristiano? ¿Quién es el esclavo? Entonces, si el cristiano es el esclavo, ¿de quién es todo lo que el cristiano tiene? No es tuyo, es de Dios. Así que si no eres fiel en lo ajeno, ¿cómo se te confiará lo que es tuyo? ¿Qué es tuyo? Dice Jesús en Mateo 25:34. Y entonces yo les diré, vengan benditos de mi Padre, dice, reciban el reino que Dios ha preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cobijaron, estuve preso y me visitaron. ¿Y cuándo hicimos todo esto? Y Él les dirá, cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Hermanos, hay una herencia destinada por Dios para nosotros.
allá. Pero si no somos fieles en lo ajeno, ¿por qué Dios nos dará lo que es nuestro? Entonces, las últimas lecciones, solo para resumir: todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. La fidelidad al usar lo material, es una condición para que Dios nos use en lo espiritual. Algunos de ustedes se preguntan por qué no les va bien en su vida espiritual y no ven la conexión entre cómo manejan su vida material y su vida espiritual. Esto es lo fácil, eso es lo difícil. Si tú no eres fiel en esto, ¿cómo esperas que Dios te use en aquello? Los cristianos, como esclavos de Dios, tenemos la responsabilidad de servirlo con lo que Él nos ha confiado. Y esas son las últimas 2 lecciones para terminar. Dios, según el versículo 13, no solo espera que administremos lo que tenemos para su reino. Él espera que lo hagamos con amor. Porque dice, amará a uno o aborrecerá al otro. Dios no solo quiere que des, Dios quiere que des con alegría. Dios no solo quiere que demos a la causa de la evangelización mundial, que demos con amor y que demos con aprecio, porque dice, amará a uno o aborrecerá al otro, dice, se apegará a uno o menospreciará al otro. Dios espera de nosotros fidelidad en el manejo de las finanzas. Por eso te felicito, Antonio, porque estás empezando a entender eso. Porque todo lo que das por otros que necesitan del Señor, del Evangelio, es del Señor y Él lo va a recompensar. Por poco que parezca, Susana, esa ofrenda que mandaste y cada uno de nosotros que da para la causa, Dios sabe. Y debemos darlo con amor y con aprecio por nuestro Señor, que nos da todas las cosas. Y la última, debemos demostrar que amamos a Dios antes que el dinero. ¿Y cómo se muestra eso? Siendo generosos. Luis, pero yo no tengo dinero. ¿Un penny es dinero? ¿Sí o no? Y yo me encuentro de vez en cuando muchos por ahí tirados en la calle. Y dices, no, eso ya ni lo recojo. Si tú nada más tienes 2 pennies, puedes dar 1. Y si nada más tengo 1, pues puedes dar ese. Eso ya suena como los otros, Luis, como los... No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, hermanos, no hay nadie, aquí al menos, que pueda decir, yo no tengo dinero. No se trata de cantidad, se trata de fidelidad. Siempre va a haber alguien más necesitado que nosotros, ¿o no? Y si aquí no, el resto del mundo. A veces pensamos que todo el mundo es como Estados Unidos. Les tengo malas noticias. Aquí es una burbuja. El mundo está lleno de necesidad. Por eso hacemos viajes, para recordarnos y para ayudar poquito, aunque sea, a otros. Y aunque tú no tuvieras nada, al fin de cuentas, este mensaje no se trata de dinero. ¿Sabes de qué se trata este mensaje? Del Evangelio. Tú puedes ganar amigos, hasta sin dinero. A veces visita a alguien que está solo, haz una llamada, salte a la calle, platica con alguien. Hay que hacer amigos para la eternidad. Cada uno en sus oportunidades, buscar oportunidades y juntos como iglesia. Bueno, sigamos rogándole al Señor que nos proteja de la idolatría, del materialismo, y que podamos hacer equipo para seguir llevando el Evangelio. Por eso, hermanos, por eso no queremos dejar escapar ninguna persona para hablarle del Evangelio, cada vez que se puede. Hasta en el avión nos agarramos a aquel tu paisano, ¿verdad, Antonio? Que no quería, que dice que él, yo respeto, pero es como de que no. Y le dije, ¿verdad? A ver, ¿me vas a escuchar o no? David se llamaba, ya ni me acuerdo cómo, ¿verdad? Y le hablamos, porque no podemos perder una oportunidad, porque de eso se trata nuestra vida, de llevar el Evangelio y a poner lo necesario para que llegue lejos. Pónganse de pie y oramos.
Te damos gracias, Señor, por habernos bendecido con tanta abundancia y nos desafías a seguir yendo y a seguir apoyando a los que siguen yendo. Tal vez en este mundo, Señor, no vamos a ser ricos según los estándares presentes, pero qué bendición cuando estemos allá, llenos de amigos por la eternidad, llenos de amigos para siempre, en un lugar donde no va a hacer falta nada, donde vamos a recibir lo que no merecemos y mucho más, por tu gracia, porque tú eres bueno, porque tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido, incluyéndonos a nosotros, y ahora nos mandas a compartir el pan con el hambriento, a llevar las buenas nuevas a todos, especialmente a los pobres, a los que sufren. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a todos a armarnos de esta conciencia y a cada quien a hacer su parte. En nombre de Jesús, amén.